Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Cielo Power y a este programa dedicado a Paso de la Cadena. Como recordarán, en el mes de noviembre hicimos un despliegue al departamento de Salto, en Uruguay, y visitamos básicamente 3 lugares. El primero fue la ciudad de Salto, donde hicimos el podcast con Rafael Alves y con Carolina Luján. El día anterior hicimos la salida y la visita a Paso de la Cadena y posterior al podcast, esa misma noche, hicimos una visita a la estancia La Aurora y la gruta del Padre Pío. En lo que se refiere a Paso de la Cadena, bueno, ese lugar, la verdad, no lo conocíamos, ese lugar en Salto. Nos llevó Rafael Alves a ese lugar, es un lugar que queda relativamente cerca de la ciudad de Salto y es un lugar que realmente nos sorprendió. La verdad no lo conocíamos, también fuimos de día, porque digo, en la primera instancia lo hicimos en la noche, pero el otro día estuvimos también en el día para ver un poco cómo era el terreno y los alrededores, y la verdad es un lugar con una naturaleza muy linda, es un lugar que se puede ir a pasar el día perfectamente, está muy bueno el lugar, pero en la noche es un lugar que, bueno, de alguna manera ofrece otras cosas, y tuvimos una determinada cantidad de experiencias que en algunos casos, o en un caso precisamente, fue distinta a experiencias que hemos tenido en otros lugares, ¿verdad? O sea, sobre todo una de ellas, como a lo que estoy mencionando, fue distinta y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También es importante darle también un contexto a lo que vimos, ¿verdad? O sea, porque de alguna manera también, si bien hubo un fenómeno que fue un poco distinto, o fue distinto a lo conocido, o por lo menos lo que estuvimos viviendo en estos años, también hubieron otros fenómenos que de alguna manera sí, ya lo habíamos visto en otros lugares, ya sea en Salto, como de repente también en otros departamentos, pero la verdad el fenómeno que le vamos a hablar un poquito más adelante es muy interesante, y no voy a hacer spoiler también de lo que es el programa que vamos a hacer sobre la estancia de La Aurora, pero también ahí vamos a encontrar algo muy distinto a lo que estuvimos viendo. Incluso, digo, en mi caso estuve yendo varias veces fui varias veces a la estancia de La Aurora, y la verdad que lo que me encontré y lo que nos encontramos esta vez realmente fue distinto. Pero bueno, arranquemos primero con Paso de la Cadena.
Como pudieron apreciar, Paso de la Cadena es un lugar en el día, la verdad, un lugar hermoso, ¿verdad? O sea, sobre todo la zona del puente y sus alrededores dan la posibilidad de, bueno, de ir y tomarse de repente unos mates, compartir algunos momentos, ya sea en la mañana o en la tarde. La verdad, se pasa muy bien. Pero antes de lo que sería el puente, unos kilómetros antes, por ese mismo camino, ahí fue el punto de donde hicimos la vigilia, ¿verdad? Inclusive hay algunas imágenes del dron y algunas fotos también de ese lugar, como para que ustedes tengan una perspectiva de dónde es el lugar y hacia dónde estábamos mirando, ¿verdad? Cuando llegamos en la noche y apagamos las luces del vehículo, la verdad, fue tremenda la oscuridad porque prácticamente no había luna. Estábamos en ese camino, un camino de ripio, piedras, barro, tierra, que prácticamente no había banquina. Entonces, bueno, en las horas que nos quedamos pasaron 2 autos, tampoco era un lugar transitado. Cuando pasaron los autos, que lo pudimos ver ya a lo lejos, los focos de los autos, tuvimos que prender las luces del vehículo como para que nos vean, ¿no? Por las dudas, porque la verdad no se veía absolutamente nada, como les comentaba. Una vez que llegamos al lugar y a los pocos minutos, podría decir, empezamos a ver un fenómeno en el horizonte, hacia la derecha de donde estábamos, que era una luz verde bastante grande, diría, bastante grande, un poco distinto a lo que habíamos visto en otros lados, por lo menos a lo que sería el tamaño. Tenía como una formación, como si fuera algo plasmático también, ¿verdad? Daba esa sensación a la lejanía, porque bueno, repito, lo veíamos en el horizonte, pero con un tamaño importante y como que reflejaba un poco hacia arriba, ¿verdad? Eso lo vimos durante unos minutos, que aparecía y desaparecía, a veces con un tamaño un poco más grande, un poco más chico. De hecho, van a ver, hay una foto que vamos a compartir ahora en unos minutos, donde se ve el fenómeno, pero mucho más chico de lo que lo veíamos, e inclusive también una luz roja a la izquierda, que la verdad la vimos después de hacer el zoom en esa foto en particular. Pero bueno, como les decía, empezamos a tener la posibilidad de ver ese fenómeno. A los pocos minutos también vimos algunas naves, ¿verdad? Que hay alguna foto también, alguna captura de video, mejor dicho, porque la verdad que las fotos era muy difícil poder sacar. Y en determinado momento, y ya promediando la noche, ocurrió un fenómeno distinto. Por lo menos ninguno de los 4 que estábamos en ese lugar habíamos vivido algo similar, ¿verdad? Y fue un fenómeno, la verdad, como les digo, o sea, bastante extraño, ¿verdad? Un fenómeno que nos dejó pensando hasta hoy en día un poco bien qué era, ¿verdad? Aún creo que seguimos procesando un poco lo que era ese fenómeno. ¿De qué constaba ese fenómeno? Bueno, fue un flash, ¿verdad? Pero fue un flash en el piso, en el pasto, ¿verdad? Fue un flash de 1 segundo, no duró más que eso, y acompañado de un sonido. O sea, un sonido que la verdad no sabría ahora reproducirlo porque un sonido bastante extraño. No fue tampoco un flash hacia nosotros, fue en diagonal, a unos 45 grados aproximadamente donde estábamos. Y un flash totalmente rastrero, o sea, tampoco es que apuntó hacia arriba, simplemente se vio el haz de luz en el pasto. La verdad, fue muy, muy extraño. Pero bueno, luego que sucedió eso y bueno, tratando de procesar un poco qué podía haber sido, si bien obviamente no sabemos realmente lo que es ese fenómeno, sí de alguna manera podemos vincularlo con fenómenos parecidos, ¿verdad? A lo que sucedió en Zona Ularte, por ejemplo, en la noche
que nosotros ya nos habíamos ido, ¿verdad? Nos fuimos en la mañana, un determinado día, y en las noches sucedieron unos fenómenos que, bueno, ahí Marcos Gularte me pasó algunos videos. De hecho, hay alguno de ellos, si no me equivoco, en el segundo capítulo de Zona Gularte, y que, bueno, él nos decía que para él eran una suerte como de robots, por llamarlo de alguna manera. Yo lo vería como si fuera como drones, si se quiere, porque él nos comentaba que tenía movimientos robóticos, eran como, de alguna manera, como unas naves, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, porque no se le podía tampoco identificar un fuselaje claro. Algo se ve en la filmación, o sea, se nota que tiene un cierto cuerpo o fuselaje, podemos llamarlo de esa manera. Se ve como algo rectangular o una línea, pero inclusive hay una luz que en un determinado momento pasa de un lado a otro, de una punta a otra, pero en uno de los extremos y en un momento hace un foco hacia el pasto, ¿verdad? Entonces ahí hay algún punto de conexión, si se quiere, con lo que sucedió en Paso de la Cadena, con lo que vimos, ¿verdad? De alguna manera lo parecido sería ese foco, ¿verdad? Que nosotros lo vimos en el piso, y ahí en el establecimiento Ser de Luz, Marcos Gularte lo vio quizás un poquito más elevado del piso, pero enfocando también al pasto, ¿verdad? Y no quiero hacer spoiler del próximo programa, que va a ser de lo que es la estancia La Aurora, donde ahí sucedió un fenómeno, la verdad, también impactante. Tampoco habíamos tenido la posibilidad de verlo. La verdad, yo fui varias veces a la estancia La Aurora, vi varios fenómenos, vi naves, pero como lo que vimos esa noche, la verdad yo no lo había visto, y creo que el resto creo que tampoco. Pero volviendo un poco a Paso de la Cadena, les comento esto como para tener un poco de contexto, ¿no? Porque si bien no sabemos qué era lo que estaba ahí, qué fue ese flash, de alguna manera sí podemos de alguna manera armar como un rompecabezas o ir completando una foto, porque bueno, hay un contexto y hay algún tipo de relaciones entre lo que sucedió en Paso de la Cadena con lo que sucedió también en el establecimiento Ser de Luz y con lo que también sucedió en la estancia La Aurora. De igual forma también, como mostré en el podcast, esas naves que son similares, ¿no? En determinado momento de las capturas, porque son capturas de video, que se puede ver algo parecido a una cruz verde. Y eso lo vimos en el Valle de los Espejos, que es en San Ramón, Canelones. Lo vimos en el establecimiento Ser de Luz y también lo vimos en Paso de la Cadena. O sea que hay ciertos fenómenos que de alguna manera se están repitiendo, son similares en Uruguay, ¿verdad? Como vemos, están sucediendo en distintos puntos de Uruguay, ¿verdad? Porque una cosa es, bueno, lo que sucedió en Salto, podemos decir, bueno, sucede en Salto, pero no. De alguna manera también sucedió en el departamento de Canelones, en San Ramón, en el Valle de los Espejos. O sea que estamos a bastantes kilómetros de lo que es Salto. Pero bueno, ahora sí vamos a compartir algo del material que obtuvimos esa noche en Paso de la Cadena. La flecha marca la esfera roja que habíamos comentado y a la derecha el fenómeno de luz verde en su menor intensidad.
Gracias por quedarte hasta el final del programa. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Dale like a este video que nos ayudas mucho. En el próximo programa nos vamos a la estancia La Aurora a vivir una experiencia increíble. No te pierdas ese próximo programa. Nos vemos.